un poco lo que se está viviendo con esto del coronavirus, por cómo al menos te das cuenta que estamos perdiendo derechos y que veremos si cuando esta pandemia se acabe, si se recuperarán, ¿no? Aquí al menos en España ya creo que ha sido hoy, no sé si no ayer, que se publicaba la noticia de que el gobierno podría obligar a la gente a descargarse una aplicación que han hecho ellos para traquear a todos los españoles y tener, bueno, básicamente con la excusa de comprobar que el confinamiento se esté llevando a cabo. Entonces, como decía Diana, yo sí que creo que está llegando a la gran masa el darse cuenta de lo que realmente es nuestro smartphone, que no deja de ser el gran hermano de 1984, pero encima pagamos por él y lo deseamos. Y, y bueno, es un poco terrible porque me da la sensación que el camino que se está iniciando ahora por culpa o por causa del coronavirus, me da la sensación que no lo vamos a desandar, que es un camino Ujú. andado, que el gobierno no va a ceder ese poder hacia atrás, igual que tampoco cedió el gobierno americano todo el surveillance que ganó después del 11 de septiembre de 2001. Y, y es preocupante. O sea, creo que esto es, una llamada, es un aviso para navegantes y para no navegantes de este espacio que un poco presten atención a cómo los gobiernos básicamente no consideran que la privacidad sea un derecho, y dos, que hay una cosa que se llama Bitcoin que viene trabajando hace 11 años en que muchas de estas cosas, pues que los gobiernos no tengan acceso, ¿no? Con esta soberanía financiera y con todas estas ideas. Fernando, ¿para algo? Sí, a ver, cuando hablamos de todos estos temas de vigilancia, a mí así como me cuesta explicarle muchas veces a la gente qué es Bitcoin, también me cuesta explicarle muchas veces a la gente qué es todo este tema de vigilancia y toda esta cuestión de qué son nuestros datos personales y todo lo que queda registrado. Pero me gustaría ser un poquito positivo con lo que está pasando con estas nuevas tecnologías disruptivas. Primero, bueno, obviamente con Bitcoin y como decía Lunatic Coin, con la posibilidad de tener una cierta eh, privacidad en cuanto a lo que se refiere a las finanzas, pero por ejemplo, ya entrando en lo que es blockchain como tecnología que ha surgido también en esta década, estoy viendo iniciativas muy interesantes. Veo que mucha gente en el último tiempo ha comenzado a usar Brave, que es un navegador que además de bloquear la publicidad, también bloquea una cantidad de trackers que hay para que la gente pueda tener más privacidad, y tiene un modelo de negocio que te permite también dejarle propinas a los productores de contenido, y si sos productor de contenido a lo mejor ganar un poco. Y lo mismo también me parece interesante lo que está pasando con Opera, que Opera ya tiene también su propia wallet para que la gente pueda utilizar criptomonedas del navegador, tiene su propio VPN para proteger la procedencia de la geolocalización. Estamos viendo, digamos, que hay cada vez iniciativas más interesantes y que dejan de lado a ver, yo siempre cuando hablo le pego mucho a lo que hace Facebook, a lo que hace Google, a lo que hace Amazon, porque creo que nos hemos vuelto dependientes de todas estas enormes corporaciones. Y de a poco van surgiendo algunas opciones como esta que te nombraba, que nos dicen, ah, bueno, podemos trabajar, podemos consumir, podemos hacer cosas utilizando otras herramientas y no dependiendo siempre de las mismas empresas.